La palabra de Dios tiene múltiples propósitos y allá en la primera de Timoteo 3:16 recordamos que la palabra quiere corregir nuestras vidas de argumentos y de mentiras, de falsas visiones. También quiere enseñarnos a hacer lo que es correcto y a instruirnos. Por esa razón existen las historias en la Escritura y hoy vamos a ver una. Es la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Vamos a verla como una lección de vida. Vamos a mirar en nosotros mismos algunas cosas que quizás necesitan ser corregidas. Voy a usar la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, o de los hispanos también se llama, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Primera de Samuel 9, 1. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita, un hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, hagamos un alto ahí. Como ustedes se dan cuenta, en un versículo la Biblia nos está mostrando toda la genealogía de Saúl, el que va a ser el primer rey de Israel. Y por eso nos muestra de quién era hijo, e hijo de quién y de quién más. En el sentido de bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto. En ese sentido es que va mostrando los diferentes nombres que enumera aquí. El padre de Saúl se llamaba Cis, que a su vez era hijo de Abiel. Esto es para que si de pronto encontramos otra persona con el mismo nombre, podamos diferenciarlas, porque en aquellas épocas no se usaba un apellido como lo usamos nosotros, sino más bien el añadido al nombre de pila era ese precisamente, hijo de fulano de tal, o hijo de sutano. Entonces Saúl, hijo de Cis, tenía una característica que la Biblia determina con particularidad, y ya vamos a ver su importancia. Era un joven bien parecido. Dos cosas, joven y bien parecido. Esto nos va a servir porque vamos a comparar la vida de Saúl con la de otro varón más o menos de la misma época, que tenía rasgos muy similares y cuyas vidas nos sirven de ejemplo. Es por esa razón que estudiamos la palabra, para ver qué podemos sacar como enseñanzas de qué hacer o qué no hacer. En el versículo 3 continúa la palabra diciendo: las asnas de Cis, es decir, el padre de Saúl era campesino y tenía sus ganados. De alguna forma, Saúl también era pastor, aunque de asnas específicamente. Padre de Saúl se había perdido las asnas de Cis, por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl: toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Estos son los inicios de Saúl. Nos está colocando dentro del entorno donde vivía Saúl, mostrándonos que era un hijo de familia, que tenía un padre, la cabeza de familia, y que estaba dedicado a ciertas labores agrícolas, específicamente más bien pastoriles. Ya con eso podemos empezar a pensar que hay cierta similitud con la vida de David, porque cuando leemos la palabra que empieza a descubrirnos cómo vivía David, vemos que pasa exactamente lo mismo. David era un joven también bien parecido, y su padre era pastor,
Por tanto, David también se dedicaba al pastoreo. Entonces tenemos que estos dos jóvenes van a ser llamados por Dios y ungidos por Dios, sacados de un entorno muy humilde. Y en cierta manera se parece a nuestras vidas, aunque no somos pastores de animales, sí podemos serlo de personas. De alguna manera, los padres de familia, las madres de familia son pastores de su pequeña congregación. Por eso, pongamos el corazón en esta palabra para ver qué nos va a enseñar para nuestra vida práctica. Entonces, llamados de parte de Dios para un ministerio especial. Vamos a ver que tanto Saúl como David son llamados para ser reyes. El uno primero y el otro después. Pero el primero recibe un reinado de una forma relativamente rápida. Apenas es llamado por Dios, es ungido y coronado. Empieza su ministerio y reina sobre Israel más de 40 años. David camina más o menos el mismo camino con una diferencia. También joven, también bien parecido, llamado por Dios para ser rey, en reemplazo de Saúl precisamente. Pero a diferencia de Saúl, David no se posesiona del trono, sino muchísimos años después. Pasan varios años, casi 17, entre el llamado de Dios y el momento en que David asume el reinado. Sin embargo, David fue ungido exactamente igual que Saúl de parte de Samuel. Samuel es el que se encarga de ungir a los dos y llamarlos de parte de Dios. Miremos 1 Samuel 9:15 al 17. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel. Aquí nos va a hablar de cómo el Señor va a llamar y a ungir a Saúl. Mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, o sea, Saúl. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo del dominio de los filisteos. En ese momento, el pueblo de Israel estaba batallando fuertemente con los filisteos que los tenían oprimidos, los tenían arrinconados. Entonces, Saúl tiene el llamado de ser como el líder que va a conducir el ejército hacia la liberación del pueblo de Israel. Continúa la palabra, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Bueno, ok, entonces tenemos aquí un llamado de parte de Dios que se materializa a través de Samuel. Samuel era el sacerdote, era el ministro de Dios en esa época, era el juez, era casi que el todero de Dios en ese momento, y por tanto el encargado de tomar a un hombre y convertirlo en rey. Ya veremos por qué. Nosotros nos podemos comparar entonces con David y con Saúl. Pues yo les digo que sí. Cada uno de ustedes tiene un llamado de parte de Dios. No sé si ya lo ha ubicado o todavía está en ciernes, todavía está ahí como el comentario de que tenemos un llamado grande, pero no sabemos por qué nos llama Dios. La verdad es que después de cierto tiempo, sobre todo si hay buena comunión con Dios, el creyente va a recibir ese llamado de parte de Dios, porque Dios no llama a nadie para que se siente en una silla y solamente oiga sermones. El Señor nos quiere útiles para su reino, nos quiere productivos y nos quiere fuente de bendición para otros. De esa manera es que cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor, si en realidad hemos creído, si en realidad somos hijos de Dios, tenemos ese llamado.
Algunos se van a asustar cuando les dice Dios tiene un llamado para tu vida, porque inmediatamente piensan todos en que el llamado siempre es para ser pastor, y no es así. Un llamado es una comisión honorífica. Quiero insistir en eso. Es algo que viene del corazón de Dios y por tanto es todo un honor para el Hijo de Dios, para que su vida sea fuente de bendición para otros. Entonces el llamado siempre va a ser para servir a otros, para que tú hables del Evangelio, hables del reino de Dios, hables de las bendiciones que Dios quiere dar, pero también para que exhortes a aquellos que ponga el Señor delante de ti, a que abandonen el pecado, a que caminen en santidad, a que se preparen para la venida del Señor. Ese es nuestro llamado, mis hermanos. Obviamente hay llamados mucho más especializados y de más fuerza, llamémoslo de esa manera. Hay llamados como maestros de la palabra, como siervos en la congregación, como pastores, como tantas cosas que el Señor puede usar. Hay escritores de libros que levantan la visión de las cosas espirituales. Hay aquellos que escriben devocionales todos los días para que uno o varios corazones sean ministrados y tocados. Y hay hoy en día una facilidad muy grande también con respecto a que el ministerio se puede ejercer fácilmente a través de las redes sociales. Entonces dejemos de asustarnos, porque cuando Dios quiere que hagamos algo, siempre nos va a abrir las puertas para que ese algo se pueda cumplir. Y no con dificultades exageradas. Nada en este mundo es fácil. Un ministerio para Dios tiene sus dificultades, pero no van a ser insalvables, no van a ser dificultades terribles con las cuales no vamos a poder. El Señor conoce perfectamente el corazón y el perfil de cada uno de sus hijos, y conforme a como Él lo hizo a ese hijo, conforme a eso, así mismo lo llama. Él sabe qué puede hacer uno y qué puede hacer el otro, y todos los llamados son diferentes, son distintos. Entonces, en ese sentido, nos podemos comparar con David y con Saúl. Tenemos un llamado como reyes, porque somos hijos del rey, porque hemos sido llamados reyes y sacerdotes por Dios, para que las bendiciones de Dios sean ministradas al pueblo de Dios. Un creyente que permanece sentado en su vida espiritual no es un verdadero receptáculo de todas las bendiciones de Dios. Algo le falta a ese corazón. Le falta creer, o le falta obedecer, o le falta confiar en la provisión de Dios, o le falta estudiar la palabra de Dios. Pero si hiciera cualquiera de estas cosas que estoy diciendo, estaría listo, porque finalmente es Dios el que maneja el ministerio. Un pastorado, un maestro de la palabra, no es mérito de ningún hombre. El mérito lo tiene solo Dios cuando le creemos y nos dejamos llevar de Él. Por eso, el siguiente paso que el Señor hace con Samuel es ungirlo. En la primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 9, dice: entonces, aquí está hablando Samuel y le está contando a Saúl lo que le va a pasar. Le dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Lo que les decía ahora, es el Espíritu Santo de Dios el que nos mueve a hacer el trabajo de Dios. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Este es el sello de Dios, la marca indefinible de alguien que es nacido de Dios. El ser transformado por el Espíritu Santo de Dios en otro hombre que, si antes era apocado, ahora tiene las capacidades para ejercer
el ministerio que Dios le da. Cuando estas señales, continúa la palabra, te hayan sucedido, le está diciendo a Saúl, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes hacer. Ojo, ahí Samuel, como instrumento del Señor, pone a prueba el corazón de Saúl. Le dice, muy bien, de aquí en adelante tienes varias cosas. Primero, eres llamado por Dios, así que llénate de humildad. Segundo, el Espíritu del Señor te va a llenar y te va a capacitar. Así que vuélvete obediente. Serás cambiado en otro hombre. La tercera cosa. Por tanto, sé esforzado y valiente, porque ahora vas a trabajar de una manera que no conocías. Pero se requiere humildad, se requiere obediencia y se requiere paciencia. Por tanto, Saúl, tienes que esperar 7 días hasta que yo venga a verte. Antes no vayas a hacer nada. El ministerio del Señor requiere muchas cosas. Trabajar para el Señor no se trata solamente de hacer una serie de cursos y capacitarse y decir, listo, ya tengo un cartón, ya todo está listo. En realidad, lo importante es el llamado de Dios, porque con el llamado viene la unción. Y entonces el Señor, al darte el Espíritu, te va a dar esa capacidad de esperar paciente, sabia y humildemente. Pero sigue estando en vigor tu libertad. Por eso, en el versículo 9, cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día. Es decir, Saúl tuvo pruebas de que Dios había tocado su vida. ¿Tú estás convencido, mi hermano, mi hermana, que el Señor te llamó? Y si lo estás convencido que el Señor te cambió, te transformó. Y si lo estás, entonces estás convencido que Dios te puede ayudar en cualquier obra que te corresponda hacer. Saúl fue ungido igual que David, igual que nosotros. La unción se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a tu vida en el mismo y preciso momento en el cual tú aceptas al Salvador Jesucristo. En ese mismo momento, si tu aceptación del Salvador es total y completamente sincera, entonces eres transformado en una nueva criatura, como le dice el Señor aquí a través de Samuel a Saúl. Siempre que Dios llama, Dios renueva, porque Él empieza a quitarnos lo que nos estorba para ser instrumentos de Dios. Y siempre que Él llama a algo, viene entonces una prueba de paciencia y de confianza. Esos son esos periodos que tú no te explicas, en los cuales piensas que Dios no está por ahí, que Dios no está trabajando en tu vida, que Dios aparentemente se olvidó de ti y que te dejó solo, que tu vida no está progresando hacia nada, que está muy quieta. Son los periodos de quietud en los cuales se pone a prueba tu lealtad de corazón. Qué honor tan grande ser llamado y ser ungido por Dios. Y te lo repito, tú lo has sido si eres en realidad verdadero hijo de Dios. Pero no solo qué honor, hermanos, qué responsabilidad tan grande la de cada uno de nosotros ante el llamado de Dios. Recordemos que un día vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y vamos a mostrar lo que hicimos con lo que Dios nos dio. La parábola de los talentos, de las minas, todas ellas nos muestran eso, precisamente los dones y el fruto que Dios nos da y el trabajo
que nosotros le dimos a esos dones y a ese fruto. Como es una responsabilidad tan grande, también debiera ser un motivo de gratitud muy grande y sobre todo de humildad. O sea, el hecho de que tú estés aquí hoy debiera abrir tu corazón en inmenso agradecimiento diciéndole: Señor, yo no soy digno de ese llamado tan grande que me has hecho, pero aquí estoy, y porque entiendo la responsabilidad que tengo yo de que tú, el Dios Altísimo, Creador eterno, haya puesto sus ojos sobre mí. Yo debo responderte entonces con gratitud y con humildad, aceptando lo que tú me das y devolviéndolo multiplicado. Es por eso que el tema de hoy es la desobediencia del pueblo de Dios. Tenemos a un Saúl con semejante llamado, el primer rey. Hubiera podido hacer una tremenda historia, dejar una marca inmensa en la escritura. Vamos a ver qué nos dice 1 Samuel capítulo 12, versículos 12 al 15. Cuando vieron que Nahas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron. Aquí está hablando Samuel, abriendo su boca, porque es Dios el que le está hablando al pueblo. No, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor su Dios era su rey. Este fue el pecado de Israel. Dios quería ser el rey directo, personal y cercano del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, que vivía bastante alejado del corazón de Dios, se asustó cuando vio los enemigos alrededor y entonces pidieron un rey como las otras naciones, un rey que los defendiera, un rey que armara un ejército. Eso es lo que está diciendo en el versículo 12. Continuamos con el 13. Ahora pues, aquí está el rey que han escogido, o sea, Saúl, a quien han pedido. Este es a quien el Señor ha puesto rey sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Si obedecen, es porque siguen a Dios. Si desobedecen, es porque no lo siguen. Versículo 15. Pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Esa es la razón por la que el Señor pone autoridades frente a nosotros, para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si vamos a obedecer a esas autoridades. Saltemos a 1 Samuel 12, 21. No se deben apartar porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Es lo que les estaba diciendo. Cuando yo no estoy dispuesto a obedecer a lo que Dios pone delante de mí, tampoco estoy totalmente dispuesto a obedecer a Dios. Y hoy debemos considerar si alguna porción de nuestro ser todavía está en desobediencia y en rebelión. ¿Qué tan frecuente es el divorcio entre la teoría y la práctica en nuestra vida con respecto a lo que es la obediencia? Hablamos mucho de la obediencia, pero en realidad la estamos cumpliendo con cada cosa que el Señor dice. Y yo creo que en ese punto todos tenemos que confesar lo mismo. Señor, perdónanos porque puede que obedezcamos quizás muchas cosas de las que están en la palabra, pero hay otras, Señor, que no estamos obedeciendo. Olvidamos que tú eres nuestro creador, por tanto, eres nuestro dueño y nuestro Señor. Pero incluso más allá todavía, olvidamos que ese Padre Creador
envió a un redentor sacrificial, un redentor que entregó su vida con dolor y sacrificio para que nuestros pecados fueran limpiados, y que entonces nuestro deber es el obedecer por gratitud todas las cosas de ese Dios creador y de ese Dios redentor. Vamos a ver entonces cómo se comporta Saúl aquí en el capítulo 13, versículos 7 al 14. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Versículo 7. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía atemorizado. Había un problema con los enemigos de Israel. Entonces el pueblo estaba esperando que su rey actuara, el rey que acababan de recibir de parte de Dios. Y estaban forzando a Saúl para que actuara. Versículo 8. Saúl, él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Vean, miren cómo empiezan las situaciones caóticas. Hay un pueblo que está forzando a que el jefe de casa o que el pastor de la iglesia tome una decisión rápido y urgente. Pero esto suele ser una decisión humana, no es una decisión conforme a la voluntad de Dios. Versículo 9. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Él no tenía ese derecho. Saúl era rey, no era sacerdote. Él no podía tocar el holocausto y mucho menos ofrecer sacrificio. En la parte final del 9. Y él ofreció el holocausto. Se tomó atributos que no le correspondían. Eso era ser rebelde y desobediente. Versículo 10. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. ¿Y será casualidad? Apenas Saúl acaba con un acto de desobediencia, aparece lo que estaba esperando para que se cumpliera la palabra de parte de Dios. Si hubiera esperado una fracción de tiempo más, unos minutos más, probablemente no habría desobedecido. ¿O sí? Yo digo que sí. Aún así, porque el corazón de Saúl no era leal para con Dios. Versículo 11. Pero Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Esto es una mentira, ¿eh? Esto no es la verdad de lo que pensó en el corazón. Él simplemente se dejó presionar por el pueblo. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Me vi forzado. Fui una víctima de las circunstancias. Dios, tú entiendes. Mira, me tocó, Señor. Son los argumentos que están listos para salir. Y ofrecí el holocausto que no me correspondía a mí, que le tocaba al sacerdote. Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente. Según la Biblia, el necio es el que obra como si no hubiera Dios. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Saúl está perdiendo toda una bendición de vida por una desobediencia que reflejaba simplemente un corazón rebelde, un corazón que no estaba doblegado para Dios. Y esta es la gran diferencia con David. Dijimos que David y Saúl, ambos eran jóvenes, ambos eran de buen parecer, ambos fueron llamados a través de Samuel
de parte de Dios. Ambos fueron ungidos por Samuel para el mismo cargo, el mismo ministerio, ser rey. Pero Saúl se sentó de una vez y nunca tuvo trato especial para doblegar su corazón hacia un corazón sabio, entendido y obediente. En cambio, David tuvo que sufrir 17 años antes de llegar a ese trono en el cual sentarse y ejercer su ministerio. Y durante esos 17 años fue perseguido, calumniado, amenazado, casi muere más de una vez. Y todo eso le sirvió de trato para doblegar su corazón y que se convirtiera en un hombre humilde y manso. Por eso continúa aquí el versículo 14. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Pero es que de pronto Saúl tenía un corazón torcido desde el principio. Puede que sí, hermanos, pero recordemos que en la epístola a los Hebreos se nos dice que el Hijo de Dios tuvo que aprender lo que era la obediencia a través del sufrimiento. Con eso el Señor nos está exhortando a que no menospreciemos nunca, nunca, nunca los momentos difíciles, las batallas, los sangrados, las heridas, las calumnias, los menosprecios que Satanás traiga a través de cualquiera de sus instrumentos. Porque ese trato que nos parece tan odioso en ese momento, tan difícil de soportar, tan humillante, es el que quizás va a salvar nuestro corazón de pervertirse hacia un egoísmo, hacia una rebeldía y hacia una soberbia que nos quite las bendiciones de parte de Dios. David, aunque no fue totalmente obediente, aprendió a tener un corazón dispuesto para Dios, y en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que el Señor se buscó un hombre conforme a su corazón, porque hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. O sea, si bien es cierto que David también fue desobediente, terminó siempre haciendo lo que Dios quería. Ahora examínate tú, hermano, en cuanto a tu compromiso con Dios. Y un propósito debe ser eso. ¿Por qué razón estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos caminando con Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando de parte de Él? ¿Solamente las bendiciones? O, cierto, bendiciones, pero principalmente su presencia. ¿Estamos buscando la vida eterna por lo que implica el cielo, o porque en el cielo mora Dios? Y el tiempo que nos quede aquí va a ser un tiempo de obediencia entendida. Vamos a doblegar nuestra cabeza, vamos a dar gracias a Dios por el llamado que nos ha hecho, vamos a caer de rodillas en gratitud ante el honor inmerecido que Él nos haya sacado de Egipto y nos haya llevado a la tierra prometida. Pero no solo eso, sino que nos llama para servirlo, siendo como somos a veces tan egoístas, tan mezquinos. Sin embargo, el Señor dice: no me interesa, yo sé lo que mi espíritu puede hacer en ti, doblegándote cuando tú te entregas. Quiero mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero que te quedes sorprendido con mi poder. Quiero que abras los ojos de asombro cuando veas mi gloria obrando sobre ti. Pero requiero tu corazón, requiero un corazón conforme al mío, un corazón que esté dispuesto a obedecer aún con esas pequeñas desobediencias que se te saltan. Ese es el momento, hermanos, entonces,
de recordar lo que le dice Samuel, ya para terminar, a Saúl en el momento final, porque el que leímos antes en 1 Samuel 13:7, es la primera de una serie de desobediencias de Saúl. Y la última, prácticamente, la última grande, está en la 1 Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Pongámoslo en términos actuales. ¿Se complace el Señor en la congregación de los domingos o en la obediencia? ¿Se complace el Señor en tantas oraciones, en tantas lecturas de palabra y en tantos estudios bíblicos o en la obediencia? Continúa la palabra. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. ¿Quién fue el primero que se rebeló en el universo? Lucifer. El pecado de adivinación es consultar demonios. La rebelión es buscar a Satanás dándose cuenta o sin darse cuenta. El rebelde está adorando al príncipe de la oscuridad. Repito, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Aquí está hablando todo de demonios. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta fue la última vez que Saúl desobedeció y donde el Señor rasga el reino, se lo quita para entregárselo a David. El pecado de desobediencia a veces lo miramos como algo que es un derecho. No, yo tengo derecho a desobedecer. No, yo ya soy bastante viejo. Ya no tengo por qué oír que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer. Pero resulta que, según la palabra de Dios, según la visión de Dios, es uno de los peores pecados que hay.